Bienvenidos al Observador Internacional, un programa que analiza al mundo desde el mundo. Muki Tenenbaum, su conductor, detendrá su deriva y compartirá con sus oyentes una página de su bitácora todos los días de 7 a 8 y por Radio High. Buenos días a todos, son las 7 en punto de la mañana, 22, la actual temperatura en la ciudad de Buenos Aires y humedad del 68%. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 4863-3337. Ya comienza el Observador Internacional. Hola Muki, ¿cómo estás? Muy buenos días, transmitiendo desde Asunción, capital de la República del Paraguay. Muy bien, ¿cómo estás vos, Tati? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, caballero, muy bien. Muy buena mañana en la ciudad de Buenos Aires, después de la superluna. La superluna, sí. ¿Cómo nos gusta que nos venden todas esas cosas? Yo me fui a comprar 2 medialunas grandes para compensar. ¿Y miraste la luna comiendo super pochoclo? No miré la luna, No, simplemente mucho más fácil. Agarro la luna, le pongo una lupa y la veo más grande y ya está. ¿Para qué tengo que andar haciendo todo eso? Pero pasa cada 86 años, ¿no? Tanta cosa pasa cada 86 años. Y bueno, sí. Yo te digo para que me digas estas cosas justamente. Loco, es tan importante. Yo qué sé, la gente va acá la gente fue a la costanera del río a ver la luna. Y me decían, ¿no querés ir a ver? Digo, ¿qué voy a ver a la luna? En serio, hay fotos que hinchan. La gente siente la necesidad de estar en un momento histórico y entonces es la luna en un momento histórico. Yo estuve... me parece divertido ver a la gente haciendo eso. A mí mismo, la verdad que no. La verdad que no. Me divertiría más estar en una tomatina, que nunca estuve. No, tampoco me interesan esas cosas, gente tirándose tomates, en serio. Luis, correr, patear toros como hacen en España. No, eso no, correr adelante un toro, no, déjate joder. Pegarse latigazos con... ya corrí delante o golpes de ¿cómo se llama esto? De alambre de púa en Irán, sí. O crucifixiones para festejar la Pascua en Filipinas. No son las cosas que me gusta ver tampoco, no me gusta ver no son esos los eventos. Me interesa ver la gente, como vos preguntás, ¿qué hace un paraguayo cuando se levanta a la mañana? Claro. Toma tereré. Toma tereré. A mí me tocó, en el caso, si uno tiene ganas de efemérides, ¿viste? Hace esas cosas que uno dice, mirá lo que hizo. A mí me tocó correr de un camión hidrante, ¿no? De la Federal he corrido, de la montada en la cancha, ¿viste? Si trata así, deportes de riesgo, ¿viste? Bueno. Sí, eso sí que es un deporte de riesgo. Ir a la cancha en general es un deporte de riesgo. Podríamos hacer un evento, ¿no? En vez de una tomatina o una suelta de todo, ¿viste? Soltamos la Federal a la salida, de River. O la Federal o una barra brava. Claro, sí. Claro. Ese era el deporte acá, correr delante de la Federal a la salida de la cancha. Bueno, les voy a contar un poco algunas cosas de Paraguay que son interesantes, antes de empezar las noticias un poquito. Es un país que, primero, que 5.700 guaraníes es $1. Esto es un número que hay que entender, porque cada vez que vas a comer a algún lado los números parecen que acabas de comprarte una mansión. Claro. Porque son de a cientos de miles, ¿sí? A millones. Los números, así, la gente habla así en cientos de miles de millones. Que los argentinos que tienen un poco más, de algunos años más, lo recuerdan en las épocas de la hiper, pero los números son grandes. ¿Sí? Recordemos que nosotros llegamos a tener 10.000 pesos $1, ¿sí? En la época de 1989. Sí, recordábamos que pagábamos, yo que pagaba el alquiler del estudio con 2 cajas de zapatos llenas de plata. Por ejemplo, sí, plata. Bueno, eso ya empiezan a ser papelitos, ¿sí? Sí. Y es interesante, todo el mundo está, donde vos vas a cualquier oficina, en cualquier lugar, ves a la gente con un termo muy grande y el mate, pero a diferencia de los uruguayos, el agua está fría. Fría. Es decir, fría, toman tereré, claro, tereré. Mate frío. Y hace calor en Paraguay, ¿sí? No terrible, la verdad que estuvo haciendo de 20 a 30 grados, hay una humedad, todavía la lluvia no me agarró, te tenés que salir, yo y especialmente salgo, a mí si hay un mosquito dando vuelta me pica a mí.
De hecho, en China, por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, y nada que ver con Paraguay, sí, pero me acordé de los mosquitos. El confucianismo dice que si un chino joven y un chino viejo están sentados juntos y aparecen los mosquitos, el joven tiene que sacarse la camisa para que los mosquitos lo vengan a picar a él y no lo piquen al viejo. ¿Y por qué iría el mosquito ahí, no? Y porque hay más lugar, más espacio, ¿no? Yo qué sé, esto es lo que dice el confucianismo, ¿sí? Hablando de mosquitos. Y yo me pongo off, lo contaba ayer, y ando con olor a off todo el día. Yo ya no sé si soy yo o si ser off. Ponete un mosquitero gigante arriba. Sí, un mosquitero encima de toda Asunción. Claro, sí. No le des ideas a las Naciones Unidas que empiezan a gastar en esas barbaridades. Después me explicaron, mirá, es un mosquito, si es un mosquito común, no te preocupes, el que trae el dengue y el Zika es el Aedes aegypti y tiene como puntitos en las piernas. Digo, escúchame, voy a andar. Primero que si ya el mosquito se apoyó en mí, lo mato, sea cual sea, claro. Voy a empezar a hacer... no, este es un mosquito que no tiene puntitos, está todo bien. Y además tenés que tener lupas, tengo que ponerme los anteojos yo. Y verle las patitas. Para leer, así que no veo nada. ¿Cómo? Un vegano debería verificar si es un mosquito peligroso, ¿no? Así es, y hacer un llamado telefónico, quizás, y un tribunal, mandar a llevarlo a un tribunal al tema. Bueno, tienen, es gente muy amable, muy, muy, muy amable. Yo lo contaba ayer algunas cosas, y se repite, siempre la gente tiene la sonrisa fácil, ¿no? Las chicas son especialmente lindas, ¿eh? Mira. Yo he estado en muchos países y yo te diría que está arriba entre los 5 grandes en cuanto a las mujeres lindas, para mi gusto. Sí. Pero las mujeres están divididas en dos, o flacas o gordas, no gorditas, o flacas o gordas. Yo miraba ayer, y bueno, esto lo que estoy diciendo no es científico, ¿sí? Eso es de observar. Después los colectivos son muy viejos, pero todos tienen wifi. ¿El colectivo? El colectivo tiene wifi, todos los colectivos tienen wifi. Ah, genial. Pero, viste, colectivo viejo, ¿eh? Sí. Tienen es un país de gente muy orgullosa de su país, ¿eh? Cuando hablas, para ellos el Paraguay tiene mucho orgullo, y se nota que económicamente están muy bien, pero muy bien. Paraguay está muy bien económicamente, hay un gran boom inmobiliario, el metro cuadrado es el triple de lo que es en Buenos Aires. Y por otro lado tenés zonas, que es decir, el centro, por ejemplo, donde hay que todo el tiempo esquivar los cables pelados que cuelgan de algunos lados. Esa combinación están en proceso, ¿no? La sensación. Están en proceso. Los motociclistas andan con casco. Acá porque les empezaron a poner multas, pero si te vas al interior andan sin casco, porque si tenés casco quiere decir que sos un sicario. Tenían un problema serio de secuestros que desapareció, tienen una muy buena unidad de antisecuestros, y se ve policía por todos lados. La ciudad es muy segura, podés caminar a cualquier hora de la noche, me recuerdo a Buenos Aires hace 40 años. Realmente prácticamente no hay ningún lugar donde una persona o una mujer no puede caminar sola. Hay, como siempre, descuidistas, ¿no? Pero más que eso, no hay crimen en la ciudad. Y lo ves, los barrios con casas lindas de gente de dinero, no tiene verjas, tiene la ventana, si está en planta baja, tiene unos barrotes, pero no tiene esas verjas altas, toda la cosa, garitas, toda esa inflación de seguridad que hay en la Argentina, ¿no? A la cual se llegó. Y los autos, por ejemplo, todos los autos tienen los vidrios polarizados, todos. Pero es interesante, ellos están haciendo autopistas, trenes. El primer tren de Sudamérica fue en Paraguay. El primer tren que corrió, y había acá un museo de ferrocarril donde ve la locomotora de 1800, creo que 1850 o algo así. Fue el primer tren que se hizo, pero después se terminó el tren en Paraguay y ahora lo están relicitando en Paraguay. Es muy interesante ver un país cómo se empieza a desarrollar, cómo le empieza a ir bien, ¿no? Y la gente muy tranquila, la gente tranquila. Vi una manifestación tipo Buenos Aires muy chiquita, tiraron 5 petardos y se fueron.
pero nada más que eso. Entonces convive lo viejo con lo nuevo, las reglas viejas con las nuevas, y los tipos se adaptan rápido. Por ejemplo, vos podés ir en Asunción, los semáforos, pensemos, es un pueblo Asunción, tiene, por ejemplo, ¿cuántos habitantes tiene Asunción? Nadie sabe, porque hicieron un censo y salió mal. Nadie sabe cuánta gente tiene Asunción. Oh. Son esas cosas que tiene el Paraguay, que lo hacen especial. La comida, la carne es buena, mucho dulce de leche, cosa que me puso muy contento. Y bueno, es un país, recordemos, es un enclave, ¿sí?, entre Brasil y Argentina y Bolivia. Y bueno, me parece que este país se va para arriba. Esa es toda la sensación que me dio el lugar. No tiene inflación. País sin inflación, país con una moneda devaluada hace millones de años. ¿Cómo? ¿Y tenés idea cuánto ganan? Porque, por ejemplo, si 5.000, ¿cómo es la moneda ya? 5.700 guaraníes es un dólar. Es un dólar. ¿Tenés que ganar cuánto? ¿Millones? Ganan más, sí, bueno, por supuesto, ganan más que la Argentina. Es decir, el paraguayo gana más que la Argentina. La famosa inmigración paraguaya a la Argentina se terminó. Claro. Se terminó, y yo te diría que empieza a ir al revés. Está llegando mucha gente de muchos lugares del mundo a vivir a Paraguay. La tierra es muy barata, muy barata, y la gente, especialmente europeos, se compran fincas y estancias por centavos, muy barato, y después traen a toda la familia. Me contaban varios que vienen con toda la familia, y al final la familia se va de estos alemanes, se queda el alemán solo en su finca, porque al final hay dengue, viste, también. Esto no es Suiza, ¿sí? No exageremos, pero creo que vamos a ver un país que va a volver a lo suyo. Bueno, eso es un poquitito de color, y le voy a contar ahora la primera noticia, es que Obama salió con su último viaje de despedida, que él había organizado de tal forma que sea una despedida gloriosa, y que te giraría ahí esperando, y él vaya y viste, lo abracen y todo el mundo. Y se encontró que va a una gira en donde lo único que va a encontrar son preguntas y dudas y preocupaciones. Y ayer dio una conferencia de prensa. Y es la primera conferencia de prensa desde las elecciones. Pasó una semana de las elecciones y los mercados se calmaron. Ya no corre el dólar a todos lados contra el euro, ya no sube el cobre ni baja el oro. Toda esa movida que hubo muy fuerte se calmó. Y ayer él dio una conferencia de prensa, Obama, y una conferencia de prensa en donde se lo vio a él sombrio, una sombra de sí mismo. Tenía si alguno puede mirar, van a ver, tenía las venas de la frente hinchadas, ¿no? Como y muy avejentado, pero muy avejentado se lo vio ayer a Obama, que tuvo que contestar preguntas en donde él decía hay que dar la oportunidad a Trump. Trump es un hombre pragmático, no tiene ideología, medio en forma crítica, no tiene ideología. Yo no sé si eso es malo, porque tiene que tener una persona de ideología. Lo importante es que resuelva problemas, ¿sí? Cuando vos tomás un gerente de una compañía, vos no te importa la ideología, no te importa que él haga su trabajo en la compañía, y Trump es eso. Y él trató de no ser crítico, a veces se le escapó alguna, pero en general no pudo, y la criticó a Hillary, que ella perdió las elecciones y que no salió a buscar el voto como tenía que haber salido a buscar el voto, ¿viste? Ahora, post-mortem, somos todos vivos, ¿viste? Ahora todo el mundo sabe exacto lo que tenía que haber hecho Hillary para ganar, ¿no? Dejarse rubia, engordar, tocarle el culo a una mina. Rubia creo que es ella, ¿no? Sí, es rubia, sí, pero tenía que haberse puesto ese rubio colorado que tenía, engordar un poco más. El culo a un tipo, porque si le toca el culo a una mina entramos en otro área, más difícil todavía. Bueno, tocarle el culo a alguien. Es importante que ahora está en Grecia, y claro, él iba de campeón, ¿viste? Iba a dar la vuelta olímpica, y se encontró yendo al vestuario con la camiseta transpirada, para seguir esta metáfora, y con la hinchada gritándole de todo. Uh-huh. Así que igual estoy viendo en algunos portales con respecto a Obama, estoy viendo en algunos portales, algunos por ahora obviamente de forma tibia, insinúan que la que tiene futuro es Michelle. Todo muy lindo. Ya lo futuro vamos a verlo, falta tanto para el futuro. Hay 4 años de Trump seguro. Uh-huh. Después vamos a ver qué más va a pasar. No importa tampoco, las mujeres, Michelle Obama tiene la misma
yo te diría el 10% de la calidad política que tiene Hillary. Hillary tiene una carrera política hecha, lo único que hizo fue ser la esposa de, porque no el cocinero de él también. Si vamos a Obama, ¿por qué no el cocinero o el valet de él? Sí, es lo mismo. La esposa, el cocinero, el valet. Que era presidente era Obama, los demás acompañaban. Y eso de las dinastías empieza a romperse en Estados Unidos. ¿Sí? La dinastía Bush, la dinastía Clinton, la dinastía Kennedy, todos esos quedaron afuera. Así que vamos a ver qué va a pasar, creo que es muy temprano. Pero sí te puedo decir que Obama básicamente se va también, y estaba bastante desesperado, pidiéndole básicamente rogándole a Trump que no desarme todo lo que Obama hizo en sus presidencias, que él considera logros y que ninguno lo es. Tener 7 guerras, por ejemplo, ¿sí? Obamacare, que es un desastre, haber abandonado a los negros en las ciudades donde están mucho peor de lo que estaban cuando él ingresó, y muchas otras cosas más que este hombre hizo y que Trump, aún en su discurso moderado nuevo, prometió que va a desarmar. Quiere decir, se va a ir Obama y lo único que va a quedar es en la historia: hubo un presidente negro en Estados Unidos. Esto es lo que parece, esto es lo que es, y ayer se le veía eso a él en la cara. Y no se acabó el mundo, ¿no? ¿Cómo? Y no se acabó el mundo. Y no se acabó el mundo, y se calmaron, y todo se calmó, y los mercados, y el oro, y todo. Y no se acabó el mundo. No, el mundo no se acaba. Y yo recibo mensajes de Facebook. Esto es igual que cuando asumió Hitler. Y yo digo, primero que no hay igual. Y segundo, el señor no es Hitler. Y tercero, estamos hablando de la democracia más sólida del mundo, nos guste o no. Pero la gente como diciéndome, ¿cómo te puede gustar Trump? No me gusta Trump, simplemente me disgusta Clinton. Eso es personal mío, pero además los hechos son lo que son. Y como se dice en Argentina, los pingos se ven en la cancha. Vamos a ver qué tan bueno es Trump, o si no nos vamos a decepcionar una vez más de los presidentes norteamericanos que últimamente vienen en picada, ¿no? Desde Bush para abajo. Y si no es Trump, alguien va a empezar a cerrar las fronteras. Vivimos un tiempo en el cual algún país grande va a cerrar la frontera y atrás de ese van a cerrar también otro y otro y otro y otro. Ya les voy a contar una de Alemania. Me enteré lo de los castores en Argentina, que van a matar 100.000 castores. No, sí, las vegetaciones. Sí, estaba pensando que se los podían mandar a Merkel, ella que acepta refugiados, ¿no? Y pobres castores, claro. Sí, ya pueden Eso fue, esas cosas, no sé si fue Sarmiento o el Perito Moreno el que se le ocurrió traer castores. Perito Moreno. El Perito Moreno fue el que trajo. No, a Sarmiento no se le ocurrieron esas cosas. No, Sarmiento trajo gorriones. No vamos a la música, chicos, porque hizo un par de giladas Sarmiento, ¿no? ¿Quién? Sarmiento. Sí, trajo gorriones. Poquitas. Ojalá tuviera Argentina hoy un Sarmiento. Dale, dejémoslo, vamos a la música. Muki Tenenbaum es el observador internacional. De lunes a viernes, recorre con sus análisis y reseñas los aconteceres y devenires del mundo, en exclusiva para Radio High. El Observador Internacional, de lunes a viernes, de 7 a 8, por Radio High. Un espacio en el cual Muki Tenenbaum, desde algún lugar en el planeta, analiza las realidades y desafíos del mundo contemporáneo. Ne me quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Volvimos y vamos a hablar de Rusia. Hoy salió una noticia... de eso estábamos hablando con Tati ahora. Sí, el ministro de Economía de Rusia fue dimitido por Putin por haber recibido una coima, investigado. Parece bastante cómico la historia porque Rusia tiene una corrupción endémica y eso quiere decir que Putin se quería sacar de encima al ministro de Economía. En general no hace demasiadas anuncios ni nada, no necesita nada, pero parece que también lo quiere hundir. Y esto en general tiene que ver con la gente que son, digamos, candidatos aún lejanos para ser oposición a Putin. Y se lo sacó de encima. Pero mirá cómo son las cosas que a mí ayer me llegaron a decir, tanto lío por $2 millones. Mirá, la cabeza criolla, ¿no?
Sí. Y bueno, sí. Y aparte yo te aseguro que $2 millones es un cambio chiquito, de esos que uno ¿Para tiene que buscar Rusia? dentro de bolsillos, sí, para dentro de Rusia, sí, es un país muy corrupto. Pero bueno, es un enemigo de Putin y Putin se lo sacó de encima. Ayer Putin a todo eso habló con Trump por teléfono y decidieron que van a encontrarse y que van a arreglar el mundo entre ellos, básicamente. China está bastante desesperada con Trump porque Trump lo que quiere obligarlos a ellos, dos cosas, es a reevaluar la moneda porque la tienen devaluada a propósito, y más aún aumentar mucho los sueldos de sus obreros para que la competencia sea que sea justa y no que los tipos, viste, porque le pagan una miseria a los empleados, a los obreros, y los americanos pagan bien. Claro. El precio de los productos está hecho a propósito para ganar. Y bueno, ayer había leído a alguien que había dicho que en los últimos 10 años Estados Unidos sacrificó la calidad de vida de 50 millones de sus habitantes para que 500 millones de chinos vivan mejor, y esto se terminó. Así que bueno, lo de Rusia es un comienzo, vamos a ver qué va a pasar. Y en Hong Kong, y es importante, déjenme contarles una historia interesante sobre Hong Kong. Hong Kong, recordemos, es una ciudad autónoma dentro de China. Se llama el sistema, cuando Hong Kong fue entregada a los ingleses, le dieron Hong Kong a China bajo la condición que durante 50 años Hong Kong iba a ser democrática, independiente fiscalmente, y de hecho tiene su propia moneda, que es el Hong Kong Dollar, una de las monedas más estables del mundo. De hecho está pegada al dólar. Hong Kong es una economía impresionante, y tenía su propia legislatura, la gente votaba, etcétera, y China mucho no se metía. Pero se terminó esta historia. Apareció un partido político, yo creo que conté, de dos chicos muy jóvenes, 18 y 20 años, ganaron 2 lugares en el Parlamento porque propongan la independencia de Hong Kong. Cuando trataron de asumir en el Parlamento jurar, no los dejaron 1, 2, 3 veces. Ayer China dio la orden: estos señores no juran nunca más. Y Hong Kong dijo ok. Así que autonomía hasta que deja de haber autonomía. Esto no es un tema menor, y esto habla del poderío, de cómo China se siente segura que nadie se va a meter en el tema. Y no lo veo a Trump metiéndose a defender la democracia en Hong Kong. A él tiene cosas mucho más grandes que ocuparse, como dije antes, el tema de las exportaciones chinas a Estados Unidos y el desbalance impresionante que hay en la balanza comercial entre los dos países. ¿Sí? La balanza comercial es básicamente cuánto se exporta y cuánto se importa, ¿no? Y China exporta infinitamente más de lo que tiene Estados Unidos. Y ayer empezó una pequeña guerra de palabras entre China y Estados Unidos, donde China amenazó, por ejemplo, que va a bloquear todas las fábricas de Apple y con eso causarle un daño a Estados Unidos. Estados Unidos mucho los asusta. Apple, recordemos, son de la gente que apoyó a Hillary en forma muy, muy, muy vocal contra Trump. Así que Trump con gusto sacrificaría a Apple con tal de solucionar el problema del desbalance comercial. Los chinos pueden escalarlo y vender la cantidad inmensa de bonos que ellos tienen de Estados Unidos, porque ellos con la guita que ganan, en vez de dejarla en cash, en alguna moneda, ellos compran bonos americanos, y ellos dicen, bueno, pueden tirar ellos los bonos al mercado y destruir el mercado de bonos americanos, a lo cual respondieron algunos estrategas diciendo que China en ese sentido se suicidaría, porque Estados Unidos podría hacer algo muy simple, es decir, los bonos que tiene China no los pagamos. Y ahí China se va al bombo. Entonces, no creo que lleguen a eso. Los chinos son muy pragmáticos y Trump también. Así que pero amagues hay. Ya veremos. Y lo de Hong Kong es un salvo en esta guerra, donde quiere mostrar China que es más poderosa de lo que ellos creen. Y si estamos en la zona, hay una crisis muy seria en Corea del Sur, porque la presidenta de Corea del Sur la agarraron pasándole toda la información a una adivina, que era su asesora principal, una mujer que tenía todo un sistema de leer las manos y ese tipo de cosas, con lo cual ella le daba consejos qué medidas económicas, por ejemplo, o políticas tomar, y ella lo seguía. Hay muchas manifestaciones contra la presidenta para que dimita, y vamos a ver qué va a pasar con esa historia.
pero Corea del Sur es el único país en el cual ya Trump se tiró atrás y dijo, no, esta la amenaza de Corea del Norte, no vamos a andar jodiendo y exigiéndole a Corea del Sur que también la moneda y las mismas exigencias que tiene hacia China y Japón, y Corea, que es un gran exportador de Estados Unidos, entiende que desde el punto de vista estratégico Corea del Norte no es un chiste. Y no se le puede dejar a un aliado, al único aliado que está ahí parado entre eso y el desastre, que le pase algo. Entonces la parte económica está solucionada para Corea del Sur, pero la parte política se viene, yo creo, probablemente va a tener que dimitir en la próxima semana. Esa es mi opinión, ya veremos si el observador internacional tiene razón una vez más, o no tiene razón una vez más también, porque nos ha pasado que no tenemos razón también, ¿no? Sí. Y antes de irnos a la tanda, les voy a contar una de refugiados sirios. Los refugiados sirios, ustedes saben, se fueron a Jordania, se fueron a Turquía, se fueron a Europa, algunos trataron de ir a Estados Unidos, más algunos llegó hasta Sudamérica, pero muchos de ellos decidieron irse a Gaza. Y se quieren ir. Y me imagino. Porque en Gaza no tienen ningún derecho. Los que eran refugiados, que son la gente que estaba en Gaza, que serían los primeros que deberían ocuparse de otros refugiados, los dejaron sin sistema de salud, sin educación, sin nada. Y es decir, que en Gaza, que es uno yo te diría, lo más cercano a un infierno, donde viven 2 millones de personas todas apretadas, que votaron de hecho los gobierna ellos una organización terrorista muy parecida a ISIS que Hamas, y ahora los sirios están metidos ahí adentro y no tienen para morfar y no se pueden ir porque está el bloqueo israelí y el bloqueo egipcio. La gente puede entrar pero no se puede ir. Están desesperados. Están pasando ya bárbaro. mandaron pedidos. ¿Cómo? La están pasando bárbaro. Sí, la están pasando bárbaro. Y ya veo ahí las esposas diciendo, te dije que vayamos a Alemania nadando. Y sí. Así es. También, así que esta es la historia. Y bueno, y nos vamos a la tanda. Y cuando volvemos les voy a contar, ¿se acuerdan que cambiaron los billetes, que prohibieron los billetes grandes en India? El desastre que está ocurriendo en la India y los muertos que ya hay por haber tratado de cambiar. ¿Muertos? No, por haber cambiado la moneda. Muertos, realmente muertos, gente fallecida. Vamos a la tanda y cuando volvemos, por supuesto, la columna de Tati, cuando volvemos. Muy bien. Les voy a contar sobre eso. Tati, ¿de qué nos vas a hablar hoy en la tanda? Algo súper interesante para gente que se quiere ir a trabajar al exterior, porque son, ¿cuántas vacaciones tenés en cada uno de los países? Así que... Entendí. Ya si la gente no va a trabajar, va a tener vacaciones. Claro, ya va pensando en las vacaciones. Empezaron a laburar y ya piensan en las vacaciones. Y uno piensa así siempre. 1 o 2. Vamos a la tanda, que me muero de ganas de saber a dónde me tengo que ir a vivir. Dale, vamos. Una reflexión, un análisis y ahora una tanda. Luego seguimos con El Observador Internacional. Todas las mañanas y de 7 a 8, Muki Tenenbaum es El Observador Internacional. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. La columna de TATI. Tati. Bueno, muchas gracias. Hoy estuvo con producción, me gustó. Deletreado. Con producción, sí. Quería decirlo en guaraní y vos sabés que no encuentro todavía un diccionario. Estaba buscando. ¿Hay guaraní? Vos sabés que en Paraguay la gente habla en un idioma mezclado, donde usan castellano y guaraní. Y de repente vos entendés después qué dijo. ¿Entendés qué dijo? Claro, se les mezcla. Lo tienen súper se les mezcla entre los dos idiomas, que es impresionante. Así que bueno, dale, vamos. Muy bien, como adelanté antes, les voy a contar en qué país del mundo hay más vacaciones y en cuáles hay menos, ¿no? En general. Después de leer el artículo, pude dividir todos los países que hay en 3 grupos, por así decirlo. Está la media mundial, que son 17 días anuales de vacaciones, pagas, estamos hablando, porque vos te podés tomar, no sé, 100 si querés, después te echan. Sí, podés nunca ir a laburar. Por eso, vacaciones no hay drama.
Claro, para siempre. Pero bueno, la media mundial son 17 días. Y después tenemos los que están por arriba y por debajo. Y en primer lugar, donde más hay, Sí. que es Santiago del Estero. No. Ay, qué malvado. No, ahí hay muchas horas de siesta. No sé. No, Santiago las del horas de Este. siesta no cuentan, vos decís. No cuentan, no. A lo No sumo cuentan. que es un Y mentira. decime, ¿los después. 17 días son corridos, incluyendo los fines de semana adentro, o son 17 días y si hay fines de semana se agregan? ¿Está claro lo que digo? Sí, se entiende. Generalmente se cuenta el sábado y no el domingo. Así que le podés agregar, por ejemplo, 2 domingos. Depende Entendí. cómo te vaya cayendo. Sí se cuenta el sábado, porque viste que hay días, los sábados son más laborables, por así Depende decirlo. dónde. Depende en dónde. Israel no. En Israel no no, se pero los trabaja. domingos son laborables en Israel. Totalmente Al revés. laborables. Claro. Pero bueno, el artículo cuenta que en este análisis no se tiene en cuenta, por ejemplo, ciertos feriados, porque vos pensás que como es algo mundial, no podés decir hay feriado acá, son todos distintos los feriados en los distintos países, entonces se tiene en cuenta solo vacaciones. Después le podés agregar feriados, que no son vacaciones porque están salteados, pero bueno, Claro. a eso le podés agregar días que no trabajás, por así decirlo. Pero bueno, por ejemplo, en la Unión Europea tenemos a Francia y a Finlandia, que son los que se ubican en la cima, por así decirlo, y tienen el paquete de vacaciones más generoso de toda Europa. Los empleados en estos dos países tienen derecho a 30 días al año, y ahí se incluyen sábados y no los domingos. O sea que en total, si sumás todos los fines de semana, tenés 35 días, 5 Quiero semanas. contarte que en Francia, de hecho, les dan 6 semanas. Ah, qué Es genial. decir, sí, de hecho les dan 6 semanas. Ese es el mínimo, pero Sí. en todas las compañías no menos de 6. No menos de 6 semanas. Tal cual, eso Algunos quería 2 aclarar. meses. Es el mínimo, o sea, yo trabajé 1 año y ya está, tengo el mínimo de 5 o 6 semanas. Es buenísimo, está genial, porque ya de una tenés un montón de vacaciones, te podés ir re ¿Estás lejos. aprendiendo francés? Y ya, uy, Porque el finés es duro, ¿eh? El finés es un idioma muy difícil de aprender. me gusta, sí. Es parecido al turco. Pero el francés está más cerquita. y ¿viste? puede ser, sí. Después tenemos el que le sigue, Reino Unido. La mayoría, porque esto no es que es el 100%, la mayoría de los trabajadores tienen 28 días, o sea, un poquito menos. Después tenemos a Italia con 26. Italia está bien Pero posicionado. quiero contar que en el Reino Unido Sí, ese número es para todo el tiempo. Es decir, aunque hayas trabajado 10 años te dan lo mismo. no aumenta. En Reino Unido no aumenta, no. Claro. En Francia sí, en Reino Unido no. Es el mínimo y el máximo, digamos, en Reino Unido. Así es. En general sí, por supuesto. Hay Sí. excepciones en alguna compañía, pero en general es así. Después de Italia, que tiene 26, tenemos a Dinamarca, Austria, Suecia y Eslovaquia con 25 días también de vacaciones pagas. Y acá llegamos a lo que sería la mitad. En la mitad, que es en la media mundial, que yo decía que eran 17 días, tenemos a España, que en realidad está un poquitito más arriba de la media mundial. ¿Por qué? Porque en España, como en Portugal, por ejemplo, los trabajadores van a tener 22 días de vacaciones también pagas, ¿sí? Y Sí. después tenemos a la media, que es 17, o sea que están ahí justo como en el límite, por así decirlo. Pero en realidad, en España, por ejemplo, no se cuentan ni sábados ni domingos. Entonces, Así si es. vos sumás todo, tenés 30 días, un mes. Y 800 millones de feriados. Ah, sí. Sí, sí, porque además de feriados nacionales hay feriados locales. Ah. Todos los pueblos tienen el día de, y ese día Claro. está donde todo se labura. Y después están las autonomías, el día de Cataluña. Claro. Entonces, además se agregan los de Cataluña. No, Ah. créeme, no, muy laburadores no son. No, y no, imagínate. No, un mes ya de una así, fija un mes. Y después empezás a Sí, sumar ya. toda la fiesta. Después, así es. Mira vos, qué divertido. Bueno, después, debajo de España, tenemos a Noruega, con 21 días, y después empiezan a bajar. Y por ejemplo tenemos a Bélgica, Grecia, Hungría, Chipre, Irlanda, Lituania y Macedonia con 20 días cada uno. O sea, todos esos comparten 20 días de vacaciones mínimo. Después se va aumentando si tenés 25 años en una empresa y capaz te dan un día más. Te van aumentando. Pero lo que me llamó mucho la atención es que tanto Estados Unidos como China, o sea, dos potencias económicas avanzadas, no tienen, primero, no le garantizan a sus trabajadores vacaciones anuales Así es. pagas. Así es. En Estados Unidos la costumbre es 2 semanas, Claro. pero es una costumbre y no tienen por qué darle ni un día de vacaciones. Así es. Sí, no, ni siquiera nada, Sí. o sea, no te las pagan. Si las tomás tenés que 5 o 6 sueldos sería. Sí, sí, te las dan. Y si te las Otras dan. veces no te las dan tampoco, sí, sí, es cierto. En Estados Unidos no, la gente pero es muy normal, ¿eh? El americano tiene casi vergüenza de tomar vacaciones.
Mira. Sí, pero en general no hay una exigencia de más vacaciones, porque es como no muy bien visto irse de vacaciones. Ah, ¿te fuiste de vacaciones? No te quedaste trabajando. ¿Y tienen fines feriados y esas cosas? Porque ¿cuándo descansan? Tienen pocos feriados, muy pocos feriados, siempre todos caen el lunes, menos Navidad y Año Nuevo, caen todos los lunes, es decir, se lunizan, hablando de luna, se hacen los lunes directamente, no les importa, ¿viste? El único día, el día de la independencia también, lo festejan. No, pero muchas veces el día feriado es el lunes y el 4 de julio es el martes, pero bueno, sí, no, la respuesta es, tienen muy poco feriado. ¿Qué estrés que tienen, pobre gente? No tienen estrés, porque tienen que tener estrés, laburar no causa estrés. Otras cosas mucho más graves, inflación causa estrés. Claro, es verdad eso. No saber si llegas a fin de mes causa estrés, eso causa estrés. Es cierto, yo preferiría trabajar, pero que me aseguren todo el resto. Entonces ahí nadie se queja. Así es. Si vos decís trabajo, pero no hay inflación, bueno, trabajo. Peor es trabajar y que no llegas a fin de mes. Y no se pagan horas extras en Estados Unidos, tampoco te obligan a hacerlo, pero la gente trabaja horas extras para ascender. Lo más importante que tiene Estados Unidos es la movilidad. Como en las películas. Es decir, claro, vos laburás y vas subiendo y suben los sueldos. Y el americano dice, todos dicen, yo voy a descansar cuando me jubile. Ajá. En serio, sí. A los 65 años se jubilan y no hacen nada más. Y terminó. Claro, ya está. Todos esperan hasta ese momento. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, que no garantiza vacaciones pagas, es igual en ese sentido a otros países que yo no conozco a ninguno de estos. Y son los siguientes. Por ejemplo, Kiribati, las Islas Marshall. Kiribati, sí, hay una isla. Kiribati no hay vacaciones porque no hay gente. Ah, no hay gente. Seis tipos con un sándwich viven ahí. No vive nadie en Kiribati. Medio del Océano Pacífico. Aparte, viste son playas preciosas, la gente. Claro, vivís en medio de ahí. ¿A dónde te vas a ir de vacaciones? Exacto. Me voy a ir de vacaciones a Claypole. Hay un lugar en Argentina llamado Claypole que la pasan bárbaro. Conozco muy bien. Sí, la salada. Claro. Vamos a comprar ropa sin marca, chorizo sin bromatología. Claro, sí, que nos asalten un poco, que nos muerda un perro, un poco de dengue. Esas son vacaciones. No te olvides de Zika, por favor. No como las de Kiribati. Claro. Después sí lo conozco. Las Islas Marshall tampoco. O sea, no le pagan por vacacionar. Igual, misma zona. La misma, claro. Esas sí las conozco. Pero Islas Marshall, Kiribati es como las Marshall, es Trucholandia. ¿Trucholandia? No, ni Trucholandia, ni eso. Ni llega. Claro, Kiribati, pero Marshall sí es Trucholandia. Sí, tienen acá ellos venden compañía. Nada, también, pero te digo, son 7 personas con un sándwich. Claro, todo trucho. Después tenemos Tonga. Tonga, sí. No sé ni dónde está. Tonga también, todo por la zona, todos en el Pacífico, no lejos de Australia. Tonga tiene una cosa especial y es que está la gente más gorda del mundo. Sí, la gente más gorda del mundo vive en Tonga. Mucho sándwich. Y también ahí ya son 10 con un sándwich. ¿Sí? Estamos subiendo de a uno. Claro. Ahí, sí. Después tenemos Micronesia. También lo mismo, todo el mismo lugar. Todos esos lugares que mencionaste me enteré que existían cuando estuve en la Costa Azul, porque todos los barcos más lujosos y más caros tienen banderas de esos lugares. Mira. De la isla Marshall, claro. Sí. Y el último, Palau. Está todo igual. Sí. Todo lo mismo, son todos hermanos. La República de Palau. Sí. Todos estos países chiquititos, con 7 personas de máximo, no tienen derecho, o sea, no les pagan por vacacionar. Igual que Estados Unidos, sería, básicamente. Y después, aparte, sabés que cada vez que tienen que viajar a algún lado, tienen que tomarse 14 barcos, 15 aviones. Están en el medio del Pacífico. Claro. Así que ya las vacaciones son ir. Cuando llegan al lugar cercano, a Australia, digamos, hay que volver, macho, porque se nos terminan las vacaciones. Ay, qué feo vivir tan aislado de todo, ¿no? O bueno, no sé. Lo ridículo es irse de vacaciones a Hawái, por ejemplo. Sí. ¿A dónde vamos de vacaciones? A Hawái, bueno, dale. Sí. Después tenemos a Canadá, que tampoco es muy generoso en este aspecto de las vacaciones, y por ejemplo reconoce solo 10 días mínimos, o sea, ese es el mínimo que podés tener, después vas ascendiendo. Y China, que también, como dije antes, me llamó mucho la atención, pero me llamó más la atención Estados Unidos, porque yo sé que en China trabajan, y tampoco China recompensa mucho a sus trabajadores. De hecho, le da está cambiando un poco eso, y hay que tomar en cuenta que el problema es los feriados de China, yo lo conté,
son 1.300 millones de personas que cada uno vuelve a sus casas. Vos entendés lo que es 1.300 millones de personas moviéndose, ¿sí? En Buenos Aires, cuando hay algún feriado que se colapsa todo, los colectivos, los ómnibus, las estaciones de tren, imagínate lo que es China. Pero el chino es capaz, si sale de vacaciones va a trabajar en otro trabajo. Sí, esto es típico de China, sí. Y por ejemplo, ellos tienen 5 días al año, o sea, en cuanto a legal. Entonces, en esos 5 días van a trabajar a otro lado. Y después tenemos lo último, los países, por lo general, ¿no? Sacando todos estos, van teniendo las vacaciones pagas dependiendo de los años que trabajan en una empresa, como por ejemplo en Argentina. Y también ese es el caso de Japón. Por ejemplo, el primer año en una empresa, si estás en Japón, tenés derecho a 10 días de vacaciones pagas. Y si vas avanzando, después podés recibir como máximo 20 días. Perdón, si trabajas 20 años, te dan 10 días más, o sea, 20. Pero tenés que trabajar 20 años. A ver, primero que en China la gente se queda en el mismo lugar, en Japón, en el mismo lugar de trabajo casi siempre. Claro. Es decir, los tipos empiezan una compañía y se jubilan en una compañía. Hacen carrera. Común. Lo segundo es que los japoneses cuando se van de vacaciones se van a la casa. Se quedan en su casa y esperan que pase tranquilos, sentados ahí, que pasen los días de vacaciones. No se van a ningún lado. A veces, algunos, hay por supuesto turistas japoneses, los hemos visto, ¿no? En la época en Francia, en general se van a París. Los turistas japoneses se dividen en dos, a París o los que se van a Tailandia y a Filipinas por turismo sexual. Pero en general, viste, se quedan en casa. Claro, bueno, entonces trabajan y tienen algunos días más, por así decirlo. Pero bueno, esos son todos. Argentina no está, pero creo que tenés 15 días. En Argentina no se que le contemos para eso. 17. Internacional tenemos todos los otros. Claro, exacto. Tenemos todos los otros programas para que lo cuenten. Nosotros contamos lo de los otros países. Y ya terminé. Así que bueno, nos podemos ir. Entonces no vamos a la música. Así es. Y cuando volvemos, ¿se acuerdan? Yo les prometí por qué se está muriendo la gente en la India. Bueno, se está muriendo la gente en la India porque se muere la gente. Sí. Pero ¿por qué se está muriendo la gente en la India? Porque cambiaron la moneda o porque anularon los billetes. Dale, vamos. Vamos. De lunes a viernes, Muki Tenenbaum es El Observador Internacional por Radio High. Viajero incansable. Cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Volvimos y vamos a recordar lo que pasó en la India. Hace 10 días el presidente Modi le agarró un ataque de, no sabemos de qué, pero de paranoia, y decidió terminar con el lavado del dinero, inmediatamente aboliéndose con efecto inmediato todos los billetes de básicamente de 1.500 rupias, que equivalen a 20 y 10 dólares. Y que la gente tiene que ir a cambiarlos por billetes más chicos. Y además dijo de que muchos son falsificados, así que van a tener que ir al banco de a uno y cambiar. Estamos hablando de 1.100 millones de personas en la India, ¿sí? En un país que tiene un sistema financiero muy endeble, ¿sí? No estamos hablando de Estados Unidos o incluso de China, ¿no? Estamos hablando de un país con un sistema financiero que en general todo el mundo aparte se mueve en cash, la tarjeta de crédito prácticamente no aparece. Y empezaron a haber colas inmensas. Y el problema es que, por ejemplo, había gente enferma que tenía que comprar remedios y que tenía los billetes grandes y las farmacias no lo aceptaron, y ya hay registrados, seguro, que se murieron por eso, que no por ejemplo no consiguieron insulina, o para diabéticos, cosas muy básicas, y ya hay por lo menos 80 muertos. Y además colas inmensas en los bancos, que vos entendés que cada uno de los tipos tiene que traer los billetes y a cada billete hay que revisar. ¡Qué lío! Y es un desastre lo que está ocurriendo en la India. Está recibiendo críticas muy serias de la oposición. Modi, yo creo que un primer ministro que venía bastante bien con la India, se mandó una locura. La gran Duterte, ¿no? Esas cosas de ingeniería social a la fuerza y sin avisar a nadie nada. Y bueno, la India en este momento no se habla de ningún otro tema. De hecho el país está medio parado porque la gente no puede ir a laburar porque tiene que ir a cambiar la guita, y las colas son, ustedes entienden lo que son las colas en la India, son colas que
Fíjate ahí, mirá allá abajo. Sí, yo estoy viendo una foto que está en el banco y la gente toda amontonada y la puerta abierta y sigue la cola. Miren allá, ustedes cuando bajen después ahí de la radio, fíjense, la cola debe llegar hasta por ahí. Es más o menos, todo el mundo cambiando plata. Sí, a ver, yo me río, pero realmente es una tragedia. Cuando uno hace una cosa así, tiene que pensar qué va a pasar. Claro. Y no tenían un plan, ¿viste? El tipo se levantó a la mañana, lo de Duterte, ¿sí? Y ahora voy a hacer eso, ¿viste? No puede ser. Y es un país democrático, con un parlamento, con un sistema judicial bastante bueno, bastante bueno. Pero, ¿viste? Lento, muy lento, muy lento. Un juicio de patentes, por ejemplo, puede durar 4 generaciones. Es una cosa así, pero real, pero funciona. Hay jueces, todo es muy lento en la India. Imagínense esto. Entonces, son firmes ejemplo, creyentes en el reencarnacionismo, así que... Pero aparte, para la próxima vida ganás el juicio. Pero aparte los anotan, cuando van a cambiar la guita, los anotan, que el nombre, apellido, número de cédula, ¿entendés? Para ver si tenían guita negra, por ejemplo, de las ideas que tuvieron. Entonces, ¿cómo se sabe que no es el mismo tipo que vuelve? Porque en la India, ¿viste? Son todos parecidos. Sí. No todos. Hay mucha gente que se parece uno al otro, entonces le ponen tinta indeleble en la mano, por si quieren volver a ir de vuelta a cambiar en otro banco. ¿Es en serio eso? Así. ¿Cómo? ¿Es en serio eso o era un chiste? No, es real. Ah, no te puedo creer. ¿Que no se baña la gente? ¿Qué si no se bañan? No, les ponen tinta, una tinta que no se puede borrar durante varias semanas. Mire. Se usaba para votar. Cuando la gente iba a votar antes en la India, para saber de que el tipo no está votando 2 veces, entonces le ponían en un dedo, le ponían tinta que le lleva unas 3 semanas para desaparecer. Se llama tinta indeleble, sí. Los fabricantes de tinta indeleble se están haciendo una fiesta. ¿Sabe qué? Sí. Así que bueno, vamos a seguir viendo esta historia, pero es un terremoto, pero en vez que venga de la tierra, viene de arriba, ¿no? Sí. Y otra noticia que nos llegó es lo que está pasando ahora entre Facebook, Google y las noticias falsas. Déjeme contarle qué pasó. Durante toda la campaña publicitaria, Google y Facebook tienen un sistema automático de publicidades, en el cual si alguien pone en Google una búsqueda determinada, de la derecha aparecen esas publicidades. Y los tipos que quieren pagan por esa publicidad, especialmente si alguien hace clic sobre la publicidad. Hay distintos modelos, pero básicamente es esto. Yo pongo, por decir algo, el Observador Internacional en Google, y hay un señor que quiere vender información para viajes, ¿sí? Dice, bueno, el que me escuche el Observador seguramente va a querer viajar. Y entonces, cuando alguien busca el Observador, aparece viaja, agencia de viajes, ¿sí? Sí. Por ejemplo. Pero utilizando ese mismo método, cuando la gente ponía Hillary, aparecía una publicidad que al final era una noticia que era falsa, contra Hillary o a favor o contra Trump, ¿sí? Y esto se usó así en masa. Y hay unas críticas brutales contra Facebook y Google porque básicamente se prestaron a que montones de noticias falsas andan dando vuelta en Facebook y especialmente en Facebook, pero también en Google. Y la gente cree que son noticias reales, porque el 60% de la gente en Estados Unidos saca las noticias de Facebook directamente. Se estuvieron tratando de defender Google y Facebook. Pero ¿por qué cuento esta historia que además es importante? Porque detrás de esto hay un tema que va a surgir. Y esto es una predicción que en mi opinión va a ocurrir, que cuando asuma el gobierno de Trump va a tratar de desarmar, de cortar de a pedazos Google y Facebook utilizando lo que se llama la ley de monopolios. La ley de monopolios dice que en ninguna área de la economía puede haber 1 o 2 grupos que dominen todo porque eso mata la competencia. Entre ellos después llegan arreglos, tienen los precios que quieren y dejan a los demás afuera. Esto ocurrió en el año 72. Había una sola compañía telefónica en Estados Unidos, se llamaba AT&T. Y un día decidieron de que es un monopolio, la partieron en 5. Las acciones de las 5 se empezaron a vender en la bolsa de forma separada y terminaron compitiendo entre ellas. Eso hizo bajar mucho el precio de las llamadas telefónicas. Lo mismo yo creo que va a pasar con Google y Facebook. Tienen demasiado dominio en un segmento del mercado y no me van a sorprender que los van a dividir de a pedazos, por ejemplo, la parte de publicidad separada de la parte de búsqueda, de search, claro. ¿Sí? O en el caso de Facebook, la parte de social separada de la parte de publicidad,
para que no aprovechen esto para dominar el mercado y manejar el mercado y no pasen cosas como estas, o utilizando este pretexto que no pasen cosas como estas, lo hacen. ¿Lo entendieron lo que dije? Entonces yo voy a estar, por ejemplo, en Facebook y no voy a ver más publicidades. Sí vas a ver publicidades, pero que te va a poner las publicidades va a ser una compañía que no sabe nada de Facebook. Es decir, va a ser Facebook 2, que van a ser otros dueños, sí, y eventualmente más de una. Es decir, no va a haber una de publicidad, va a haber 15 de publicidades. Claro. Entonces van a competir entre ellos. Sí. Esta es la idea, que yo creo que va a ocurrir. En Google también. Sí. El que hace la parte que de búsqueda, es muy lindo, usted hace búsquedas, pero toda la parte de publicidad no es más suya. Venda búsquedas, no sé qué va a vender es búsquedas. insoportable. Bueno. Vos buscas, pues yo estaba buscando Paraguay cuando vos estabas contando para ver los paisajes, etcétera, y me empezó a salir vuelo a Paraguay con Oscar Asunción sin parar. Pero en un segundo, ver, no tengo problema con eso. Por eso Google es gratis. ¿Sí? Claro. No nos olvidemos. Pero Google va a tener que, si en ese modelo Google va a tener que cobrar. Sí. Porque si no tiene publicidad va a vivir de qué. Claro, claro. Entonces vos vas a tener que pagar una mensualidad para usar Google. Capaz que no vas a usar Google, vas a usar Bing, van a aparecer otros. Al horno. La idea es eso crea... lo importante es que nadie domine un mercado, porque si lo domina hace lo que quiere después. Sí. Así que esto es la noticia que tiene que ver con esta historia. Uy, se nos terminó el programa. Sí, se nos terminó el ya. programa. Ya está. Bueno, chau, hasta mañana. Hasta mañana, miércoles de ciencia, voy a recordar. Miércoles de ciencia. Chau. Hasta mañana, Muki. Hasta mañana, oyentes. En 23 horas regresa El Observador Internacional.